Entonces, vamos a empezar con el paso 12, que es el plan de preparación y respuesta ante emergencias viales. Entonces, desde la resolución 4595 se establece que la empresa u organización debe establecer o elaborar un documento o varios planes ante emergencias viales. Entonces, la preparación ante emergencias viales tiene un propósito muy importante que es de mitigar efectos de los siniestros viales, las lesiones en personas. Entonces, ese es el primordial objeto o que tiene el plan de emergencias ante siniestros viales. El plan de preparación ante emergencias es un documento como mínimo debe tener, incluir, como lo vemos ahí en la diapositiva, se debe incluir estos requisitos para poder tener este plan de emergencias. Entonces, el reporte de siniestros viales, debemos contemplar cómo se hace el reporte de los siniestros viales, a quién se le hace este reporte, si se hace por WhatsApp o por llamada telefónica, a quién le recibe o quién recibe al interior de la organización, está el que está llamando, lo que se debe hacer o poner en funcionamiento la cadena llamado dentro de la organización. Es importante que conozcamos los números únicos de emergencia en las ciudades, en las vías o en las rutas por donde se realiza el desplazamiento laboral. Entonces, esto es muy importante, tener esos datos para que cuando cause o cuando pase el siniestro se pueda informar. Entonces, también se debe contemplar los riesgos de las rutas. Sabemos que en la época de lluvias, por ejemplo, ahorita estamos en épocas de lluvias en unas partes del país, entonces hay bastante probabilidad de remoción en basa en las vías. Esto es uno de los riesgos que se debe contemplar o se debe tener en cuenta para cuando yo voy a hacer mi desplazamiento laboral. Entonces también tenemos que, cuando vamos en rutas nacionales, debemos consultar el numeral, perdón, 767 para estar enterados o actualizados de cómo están las vías en el país o qué está sucediendo en las vías. También debemos tener en cuenta los centros médicos cerca de donde yo voy a transitar, por si en caso de un siniestro vial, entonces pues yo pueda tener la atención médica lo más oportuna posible, o la persona, perdón, que esté en el siniestro, o que le haya pasado el siniestro, pueda tener la posibilidad oportuna que le brinden oportuna de atención médica, perdón. Entonces, el protocolo debe realizar el brigadista o el primer correspondiente de la organización. Recordemos que el primer correspondiente de la organización, en este caso, sería conductor o conductora de los vehículos. Entonces, automotor o no automotor, que realice los desplazamientos laborales. También se debe contemplar la capacitación del protocolo PAS, proteger, avisar y socorrer, que ese ahorita más adelantico lo vamos a ver con un video, un ejemplo muy chévere que tenemos, para que así pues se pueda entender un poco más. Entonces también el equipo que debe utilizar para emergencias viales, el botiquín, extintor como mínimo, que es lo que nos establece el Código Nacional de Tránsito. Pero, por ejemplo, si transportamos mercancía de peligrosas o debemos tener un kit de contingencia que nos ayude a tener esas emergencias si se llega a presentar un derrame de un producto químico. Entonces, es importante tener un kit de ese tipo. Realizar un simulacro al menos una vez al año, donde ojalá se pueda ser integrado con organismos de socorro o con el Comité de Ayudas Mutuas. Bueno, por ejemplo, en parques industriales, edificios y comité empresarial para perdón, industriales. Hay oficinas que se crea un comité de ayuda mutua por seguridad y salud en el trabajo con comité empresarial para integrar a la comunidad en este tipo de ejercicios y generar conciencia en la prevención de cómo debemos actuar en caso de un siniestro vial. Entonces, aquí es importante que tengamos en cuenta que debemos particularizarlo de acuerdo al tipo de vehículo, ¿sí? Que se utilizan los desplazamientos laborales, sea una de las instrucciones que se brindan para el conductor y otras muy diferentes
para un conductor de automóvil o un conductor de tipo camión o también las instrucciones particulares o específicas que tengan que brindar en caso de una emergencia. Entonces es importante vial, donde esté involucrado, por ejemplo, donde esté involucrado un ciclista o un motociclista, para cada uno de ellos habrá una instrucción y que debemos, en dado caso, suceda el evento. O sea, para cada uno de esos actores viales, pues hay una instrucción, perdón, diferente. Entonces, cada actor vial tiene la instrucción diferente, ¿sí? Por eso se habla de uno o varios planes de preparación y respuesta ante emergencias. Eso depende del contexto de cada organización. Entonces, por ejemplo, en una organización podemos tener vehículos automotores o tipo de camioneta que se movilice, ¿sí? Haciendo transporte de personas, por ejemplo, equipo directivo, profesional, y también transporte de mercancías peligrosas. Entonces, vehículos de camión o tractocamión son dos planes de preparación ante emergencia diferentes, y recordemos que debe ser diferente. Entonces, también recordemos que este paso, este paso número 12 se puede articular con el artículo 224625 del decreto 1072, que nos habla de prevención y preparación y respuestas ante emergencias. Y también se puede articular con el numeral 82 de preparación y respuestas ante emergencias de la ISO 39001. Julia, ¿me puedes hacer un favor de proyectarme el video del protocolo Perfecto. PAS, por favor? Protocolo PAS primero, ¿cierto? Sí, señor. El que te coloqué en el chat de primeritos. Al de Y primeritos. recordarles Listo. también a los asistentes que ya en el chat está el diagnóstico, y ya les voy a colocar el listado de asistencia para que por favor lo diligencien. Gracias. Listo, La Julio. atención a las víctimas causadas por siniestros viales es uno de los ejes centrales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que conformó un equipo interdisciplinario para atender y entender el fenómeno de la siniestralidad vial desde la atención a las víctimas. A esto se suma una comisión interministerial en la cual se acordó consolidar la línea 123 para que la notificación de los siniestros viales en el territorio nacional se pueda realizar exclusivamente a través de este número de emergencia, y desde allí se articulen todas las entidades que participan en la respuesta a estos eventos. Hay que recordar que los ciudadanos, ante la presencia de un siniestro vial, tienen la obligación de actuar de manera solidaria y ordenadamente aplicando el protocolo PAS: proteger, avisar, socorrer. Proteger el área para evitar situaciones adicionales de riesgo. Avisar a las entidades de respuesta a emergencias. Socorrer a las víctimas si se tiene conocimiento en primeros auxilios. De esta forma, al proteger, ubíquese en un lugar seguro, evalúe los riesgos de la escena y señalice el área. Así evitará otro siniestro vial. Seguidamente, al avisar, llamar al 123 en ciudades y municipios y en carretera al numeral 767, indicando su ubicación, su número de teléfono y seguir las instrucciones del operador de emergencia. Además, tenga en cuenta que para socorrer hay que evitar mover o trasladar a los heridos por su cuenta a menos que corra peligro de muerte, por ejemplo, por la presencia de fuego en el vehículo. Nunca retire el casco de un motociclista herido. Evite hacer comentarios sobre el estado de los demás lesionados. Tampoco se recomienda suministrar comida, bebida o medicamentos. Con estas pequeñas pautas, la Agencia Nacional de Seguridad Vial pone en práctica también el tema de la corresponsabilidad, pues va de la mano con el mensaje de que la seguridad vial es una responsabilidad de todos. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte. Listo, Julio, muchas gracias. Volvemos a la presentación, por favor. En el chat les acabé de compartir el link donde pueden encontrar este video, que es muy útil para que lo puedan utilizar en capacitaciones con sus organizaciones o empresas. Entonces ahí lo pueden revisar y ver. Entonces, como lo decía el video, el protocolo PAS está dividido pues en tres, que es proteger, avisar y socorrer. Entonces, proteger, por ejemplo, si se encuentra en condiciones para atender
las siguientes instrucciones, entonces debemos tener en cuenta que enciendan las luces de parqueo, ubiquen los conos o triángulos reflectivos a una distancia de 30 metros, adelante y atrás del vehículo si se encuentra en doble vía, o si el siniestro involucra vehículos automotores, debe asegurar que no existan derrames de líquidos e inflamables o sustancias peligrosas alrededor. Entonces acá es muy importante porque, por ejemplo, el año pasado, si no me falla la memoria, hubo algo por allá en Bolívar donde la gente se estrelló, el siniestro, perdón, siniestro vial de un vehículo que transportaba gasolina. Y entonces la gente fue a recoger la gasolina. ¿Qué pasó? Pues explotó y ahí hubieron más heridos y o sea, se agrandó más el problema o el siniestro vial que se había utilizado. Entonces, por eso es muy importante proteger el sitio o tener en cuenta estos factores. Entonces, use una prenda reflectiva, lleve casco de ser necesario, el botiquín de emergencia de vehículos. También siempre y cuando tenga conocimiento de cómo hacer em, el uso de cómo componer el botiquín, o sea, que sepa más o menos de que pueda hacer el uso de este botiquín. También se debe tener, en la medida posible, dirija a los acompañantes a un lugar seguro. Esto es muy importante, a un lugar seguro del siniestro vial que tengan en el momento. Entonces también si existe, por ejemplo, fuego, entonces active el extintor de acuerdo con las instrucciones de uso. También evalúe los posibles riesgos existentes al lugar de los hechos, potencial de colisión, otros vehículos, deslizamiento, remoción en masas, conflicto entre personas, entre otros. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos factores. Entonces, ahí en proteger. En avisar, tenemos también mantenga la calma, comunique inmediatamente la línea 123 y al numerar 767 según la zona en que ocurra el siniestro vial. También brinde la mayor cantidad de datos respecto al siniestro que acaba de ocurrir, por ejemplo, el lugar exacto, el nombre de la vía o el número de gravedad de heridos que tengamos o los vehículos. Identifique, se brinda información sobre el estado de salud de las personas, ¿sí? Eh, tener en cuenta y no colgar, por ejemplo, cuando uno llama, no colgar hasta que no le digan que cuelgue, ¿sí? Entonces también tener seguimiento, llamar también a la empresa para recibir apoyo y indicado correspondiente. Esto también, y por ejemplo, en socorrer, siga atentamente las indicaciones y brindadas en el numeral. Julio, ¿me escuchas? Julio, ¿me señora. escuchas? Ah, qué pena. Perdón, que fue que se me fue el audio, pero ya. Entonces, también tener en cuenta primeros auxilios, igual, muy importante, si tienes conocimiento de primeros auxilios, hacerlo, si no, no. Ya le hice la evaluación, estado de víctimas, proceso de socorrer primeros a los más graves, los que se encuentren inconscientes o quienes aparentemente no presten señales de vida, posteriormente seguir con quienes presentan sangrado, realizando comprensión sobre la herida, ¿sí? Recuerden brindar siempre la primera estancia de contacto emocional. Esto es muy importante. Estarle hablando a la persona, cómo tranquilizarlo. Entonces, este es primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Entonces, también utilice guantes para la atención de las víctimas, no administre bebidas ni alimentos, como lo decía, vimos ahí en el video. Entonces, tampoco medicamentos, ni cremas, ni pomadas, ni nada de eso. Esperar que llegue el personal idóneo, los paramédicos para hacer cualquier maniobra o para poder darle la ayuda a la persona que está herida, ¿sí? Arrope los heridos para que no pierda temperatura, no mueva o saque un accidente del vehículo menos que esté en peligro su vida, no intente remover el casco del motociclista, ¿sí? Eso es muy importante, no mover
O sea, esperar que llegue la persona que tenga el conocimiento, el paramédico, para que podamos ayudar a la persona, aunque lo más importante es como darle los auxilios psicológicos para que ellos sepan que estamos ahí, que se les va a atender, que se les va a ayudar. Entonces, esto es proteger, avisar y socorrer. Esto es lo que abarca el paso 12. Le paso a la palabra a Julio si quiere aportar algo más aparte de lo que yo he dicho del paso 12. De acuerdo, Sorani, muchísimas gracias. Sí, con respecto a lo que tiene que ver en el plan de emergencias, el plan de preparación y respuesta ante emergencias viales, PRAEP, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta que cuando nos habla de que se puede articular con seguridad y salud en el trabajo, precisamente hay que tener en cuenta que los planes de emergencia generalmente están definidos para emergencias que ocurren al interior de las organizaciones desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es lo que desde el punto de vista de la articulación, qué es lo que nos debemos actualizar o modificar? Pues precisamente son los requisitos que nos mencionaba Sorani, ¿cierto? Por acá, de estos requisitos, desde luego desde la resolución, y tener en cuenta de que lo de seguridad vial es de las puertas hacia afuera, ¿sí? Que realmente se cumplan estos elementos, ¿sí? Dentro de su protocolo de preparación de emergencias. Hay organizaciones, por ejemplo, que tienen varias sedes y en ese sentido colocan o hacen, digamos, un solo plan de preparación y respuesta ante emergencias viales que le cubre todas las sedes. Pero hay otras organizaciones que de pronto tienen una o dos sedes y colocan el plan de preparación y respuesta ante emergencias viales como un anexo, como un capítulo aparte. Pero inclusive en algunas organizaciones, en lo que he tenido oportunidad de revisar, en lo que ha corrido del año principalmente, ya tienen, pues digamos, como unos flujogramas de la atención de la emergencia, que están muy ligados con el funcionamiento de la cadena de llamado. Pero falta, digamos, cómo es el reporte del siniestro vial cuando llega directamente por el conductor del vehículo o cuando llega por terceros, porque puede llegar, es un organismo de socorro, el conductor no está en condiciones de hacer la llamada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se realizaría todo esto? Este tema de los riesgos en ruta, de la ubicación de los centros de atención médica, lo que debe hacer el brigadista, bueno, etcétera. Todo este tipo de cosas, pues se deben de incluir en el protocolo. Entonces, para que no lo pierdan de vista. A veces, digamos que dicen, no, ya tenemos el flujograma de cómo se atiende una atención o tenemos un PON de choque, sí, y ya con eso, no, tengan mucho cuidado porque realmente cuando se hace la verificación por parte de las entidades verificadoras, valga la redundancia, Ministerio de Trabajo, Superintendencia de Transporte, organismos de tránsito, van a validar exactamente que el protocolo PAS cumpla todos los requisitos que aparecen en el paso 12 de la resolución 4595. Listo, Sorani, era solo eso en temas de articulación. Listo, Julio. Bueno, entonces en el paso 13, investigación interna de siniestros viales, pues esta ya es cuando lamentablemente pues ocurre el siniestro vial, entonces ya posteriormente empezamos a hacer una investigación, cuáles fueron las causas que se nos presentó para que ocurriera este siniestro vial. Entonces, recordemos que la organización debe documentar o aplicar uno o varias metodologías o procedimientos para la investigación de los siniestros viales, ¿sí? Con el fin de reportar, investigar y analizar y divulgar los siniestros viales siniestros viales en los que se ven involucrados pues nuestros colaboradores de la organización en desplazamientos laborales, ¿sí? En el entorno próximo a nuestra organización. Y pues también tenemos que tener en cuenta las vecindades, o sea, lo que nos queda cerca de nuestra empresa, de nuestra organización. Entonces, si hay otra empresa cerca,
si por ejemplo hay una casa familiar, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces también la investigación interna de los siniestros viales nos involucra o suple Se te va el audio. ¿Perdiste señal, Sorani? Hola Julio, sí, qué pena, se me fue la señal. ¿Me escuchas ahí? Sí, señora, ahí ahí te Listo, escuchamos. iba en investigación. Bueno, la investigación interna de los siniestros viales no involucra o suple la investigación que realicen las autoridades de acuerdo con su competencia, ¿sí? Entonces, pero puede contemplar con la investigación de los accidentes, perdón, laborales ocasionados por siniestros viales. Tener en cuenta eso. Entonces, es un paso a paso que debemos, si miramos ahí en la cadenita que se está viendo en la, en la diapositiva, pues es el paso a paso de cómo debemos hacer. Ahí Julio nos lo está mostrando, cómo podemos hacer o cómo la investigación, ¿sí? Entonces, entonces, es un paso que podemos articular con seguridad y salud en el trabajo, dado que el sistema de seguridad y salud en el trabajo ya también hay una obligación de tener procedimientos de la investigación de accidentes de trabajo, ¿sí? Entonces, este paso también se puede articular con seguridad y salud en el trabajo. Bueno, aquí en el tema de seguridad vial, tenemos que tener en cuenta, podemos manejar o articular la misma metodología y mecanismos de comunicación para reportar el registro y la divulgación. Pero lo que vamos a hacer en específico en esta etapa de la investigación, ¿sí? Y análisis, ¿por qué se recomienda que se haga contemplando las 8 áreas de acción? Pues que se aplica en los eventos y que utilicemos la metodología específica para este análisis, encontrando las variables, ¿sí? Entonces, debemos seguir el paso a paso, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta eso, tomar acciones inmediatas, ¿sí? Y seguir reportándolos el siniestro vial, como ya se menciona, ya lo estaba mencionando anteriormente, en eso, el primer respondiente, ¿sí? Puede ser el conductor o conductora, dependiendo si quedó en condiciones de hacer este reporte, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. O una persona que esté en el lugar del siniestro que haga el reporte a la empresa, ¿sí? También se debe evaluar los riesgos, ciertos, eso también lo debe hacer el primer respondiente y también el equipo de investigador en su momento cuando haga la investigación. También debe ayudar y hacerlo de manera telefónica de la persona que revise la llamada, hacer preguntas como, lo primero, ¿cómo está, no? ¿Cómo se encuentra, sí? Si está bien, si físicamente se encuentra bien. Entonces, lo segundo, ¿en qué lugar se encuentra o en qué sitio, qué lugar donde se pueda uno ubicar, sí? ¿Cuántos vehículos fueron involucrados? ¿Qué tipo de pronto si tenemos riesgos de algún derrame, de algún líquido, ¿sí? Entonces, debemos tener en cuenta qué riesgos se pueden presentar a consecuencia de lo que se hubo en el siniestro vial, ¿sí? Entonces, es muy importante eso. Y también la recomendación que que fotos podamos tener siempre elementos inamovibles que nos sirvan de punto de referencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, edificios o semáforos o el andén, la carretera, o sea, puntos que podamos nosotros tener como referencia cuando estemos en la investigación, un aproximado de la distancia entre los vehículos afectados y el entorno que sucedió el evento. Entonces, eso es importante. Recolectar hechos y historia, ¿sí? Entonces, las versiones de los involucrados en esto nos sirve para reconstruir el evento, que esto nos sirva para que el equipo de investigador reconstruya el evento y pueda detener
detectar cuáles fueron los factores de la seguridad vial que estuvieron allí involucrados y si fue asociado a los al vehículo, al conductor, a la vía, a las condiciones ambientales, entre otros entornos, ¿sí? Toda esta información se debe analizar e identificar las causas de raíces de por qué se presentó este siniestro vial, ¿sí? Entonces se recomienda utilizar la metodología del árbol de causas y de allí poder determinar cuáles fueron los fallos, ¿sí? Control por parte de la organización, porque tenemos procedimientos o por qué aplicamos los procedimientos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se puede aplicar una prueba de tamizaje o no estuvimos atentos a los cambios de condiciones de salud, por ejemplo, del conductor, ¿sí? O del trabajador. Entonces, todo esto, pues, nos puede causar o puede llegar a los factores para que cause el siniestro vial. Y esto nos lleva a determinar planes de acción y estos planes de acción también deben ser divulgados. Esas lesiones aprendidas, ¿de qué aprendimos de lo que sucedió en este siniestro vial? Entonces también debemos tener que como organización se debe... Sorani, ¿te parece si colocamos el video? espérame, Julio. Sí. Coloquémoslo de una vez, a ver. Vamos a presentar un video donde se explica más a fondo la cadena que se debe llevar a cabo sobre las investigaciones internas de la organización. Ya también lo voy a colocar en el chat para que lo tengan pendiente y lo puedan ver cuantas veces crean necesario. Permítame un segundo. Estos videos, esta información está disponible en la página de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la pueden consultar en cualquier momento, inclusive la pueden descargar en sus computadores, mostrarla online para capacitación a sus equipos que hacen investigación de siniestros viales. Cuando se presentan siniestros viales laborales, es necesario realizar una investigación que permita esclarecer sus causas, tanto inmediatas como de raíz. Con esta información podemos tomar medidas correctivas y evitar que situaciones similares se presenten en el futuro. Una de las técnicas más comunes y que aplican a siniestros viales laborales es el árbol de causas, ya que permite identificar la causa básica o causa raíz e integrar los pilares de la seguridad vial. Veamos de qué se trata con un ejemplo. Este camión sufrió un volcamiento en una vía poco transitada. No hay otros vehículos ni personas involucradas. Como causa inmediata, pareciera que pasó por un bache a velocidad inadecuada y esto ocasionó el siniestro. Sin embargo, al aplicar la técnica del árbol de causas, descubriremos que este siniestro vial se gestó mucho tiempo antes de haberse producido. Paso 1. Recolección de la información. Lo primero que se debe hacer cuando se presenta un siniestro vial laboral es recolectar evidencias objetivas. Para esto es necesario formular preguntas a las personas involucradas y a quienes organizan o hacen parte del procedimiento como coordinadores o proveedores. Para lograr obtener información objetiva y completa, debemos realizar las entrevistas lo más pronto posible después del siniestro vial, ya que así evitamos que olviden detalles. Además, es importante reconstruir el accidente en el lugar en que ocurrieron los hechos e involucrar a todas las personas relacionadas con la investigación. De esta manera obtenemos suficiente evidencia del siniestro vial. No se trata de buscar culpables, sino de identificar causas y hechos concretos. Para eso hay que evitar preguntas que fuercen respuestas o pongan de manifiesto el incumplimiento de las normas. Paso 2. Seguimiento de la cadena de sucesos. En este proceso se debe seguir la cadena de acciones que llevaron a que los hechos sucedieran tal como ocurrieron. Para esto se realiza una indagación cronológica. Por ejemplo, en este accidente el conductor nos informó que estaba recogiendo una planta eléctrica para llevarla desde la bodega del proveedor a una obra de reparación que realiza la empresa en la vía.
Allí le recomendaron tomar un atajo para evitar el tráfico y el conductor siguió estas indicaciones, ignorando otras opciones de ruta más seguras. Al recorrer la vía nos damos cuenta de que esta se encuentra en muy mal estado. Además tiene un límite de velocidad de 30 km por hora y cuando sucedió el accidente el vehículo iba a una velocidad de 40 km por hora. Una vez llegamos a la bodega del proveedor, preguntamos cómo fue el procedimiento y descubrimos que la carga fue despachada con prisa y a falta de las guayas o eslingas, las cuales permiten lograr un mayor aseguramiento, la carga fue sujetada con cuerdas. Al indagar el porqué de esta situación, se evidenció que desde la sede principal de la empresa dieron la orden de despachar la carga lo antes posible y no dar importancia a estos detalles. Esto nos hace retroceder aún más en el tiempo, llevándonos entonces a la sede principal. Allí preguntamos a los coordinadores sobre las indicaciones entregadas y se constató que efectivamente esta operación surgió de emergencia, pues la obra tuvo que detenerse a falta de planta eléctrica. Y la orden impartida fue transportar una planta en el menor tiempo posible, ya que se estaban ocasionando grandes pérdidas. Paso 3. Identificación de causas. Al continuar la indagación se identificó que debido a esta urgencia se tomaron decisiones desacertadas como enviar un camión de menor capacidad que el indicado para transportar este tipo de plantas eléctricas y asignar para esta tarea a un conductor que se encontraba en proceso de inducción con apenas 15 días de vinculación. Paso 4. Construcción mapa de causas. A simple vista pareciera que la razón del siniestro vial fue la velocidad insegura, pero el árbol de causas permitió establecer que se debió a distintos factores y decisiones tomadas en diferentes momentos que incidieron para que ocurriera el siniestro de tránsito. Así, al construir el mapa establecemos las relaciones entre las causas raíz y las consecuencias, y cómo dichas relaciones llevaron a que se presentaran los hechos. De esta forma, al ver el panorama completo de la situación, es posible establecer que la falta de liderazgo en seguridad vial, además de la poca supervisión y errores en la contratación, son algunas de las causas raíz que incidieron para que ocurriera este siniestro vial laboral. Gracias a esta información, la empresa puede definir y establecer protocolos que permitan corregir estos errores y así evitar que se presenten situaciones similares en el futuro. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte. Listo, Julio, muchas gracias. Igual, como lo decía Julio, esto lo podemos encontrar en, en la página de la agencia, ¿sí? Entonces acá tenemos que tener en cuenta los factores claves para la investigación. Entonces el contexto del evento, la participación del equipo interdisciplinario, áreas de acción de la seguridad vial. Entonces es importante tener, por ejemplo, en el contexto del evento, los actores viales, el vehículo, condiciones viales, el lugar, ¿sí? En qué estado se encuentra la vía, como lo mirábamos ahí en el video. Entonces es muy importante tener en cuenta todos esos factores de qué estado estaba la vía, de que si el conductor de pronto sí tenía experiencia en manejar carga pesada, ¿sí? En que también, por ejemplo, la carga estuviera bien sujetada, no como lo vemos ahí en el video que está con cuerdas, y pues no debería ser con cuerdas, sino con un tipo de que quede mejor sujetada para pues que no se vaya a soltar, ¿sí? Entonces, tener en cuenta todo este contexto o todo esto como los factores, entonces es importante también. Y también es importante tener un equipo interdisciplinario. Entonces, acá pues son personas de la organización, externas involucradas a actividades y procesos de eh, directas e indirectas relacionados con el siniestro vial. Entonces, acá es importante también tener la persona o el equipo para esta investigación y pues llegar más a fondo de cómo o las causas que tuvimos
para que ocurriera este siniestro vial, ¿sí? Y en las áreas de acción de la seguridad vial, entonces es importante evaluar la existencia de aplicación o no de controles de procedimientos de protocolos relacionados con la gestión de seguridad vial. Entonces, es importante tener estos 3 factores que son claves para el proceso de la investigación. Julio, por favor, pasamos la otra diapositiva. Gracias. Entonces acá tenemos las técnicas que se pueden, o las metodologías mejor que se pueden utilizar para hacer esta investigación. Entonces está análisis del árbol de fallos, análisis del árbol de sucesos, también está análisis de causa-consecuencia, también está análisis de causa y efecto. Entonces, ahorita vamos a colocar un video. Julio, ¿me puedes colaborar con el video de las técnicas después de Sí, que, señora. por favor, después de que pase el siniestro? O sea, como la mejora que vamos a hacer. Entonces, De para acuerdo. que les quede un poco más claro, también este video lo podemos conseguir en la página de la agencia. Ya ahorita en el mismo link que les coloqué ahorita, donde pueden encontrar el video que nos presentó Julio hace poquito. Entonces, ahí lo pueden también, en ese mismo, pueden encontrar este video. Entonces, te doy paso, Julio. Cómo realizar un plan de acción y una ficha con las lecciones aprendidas tras la investigación de un siniestro vial laboral. Una vez hemos realizado el árbol de causas, más importante que señalar a los responsables es tomar medidas de acción y prevención para que estas situaciones no ocurran nuevamente. Veamos el árbol de causas que generamos como ejemplo y sobre este analicemos la información para establecer qué acciones tomar como empresa, buscando que un hecho así no ocurra nuevamente. Con esta información, vamos a generar una ficha para cada siniestro vial ocurrido en nuestra empresa. Esta ficha debe tener la siguiente estructura. Primero, escribir un título con el nombre del siniestro. En nuestro caso, volcamiento de vehículo de carga que transportaba generador eléctrico. Y agregamos la fecha en la que ocurrió. Segundo, para ilustrar lo ocurrido, adjuntamos algunas fotografías del siniestro. Tercero, describimos de forma concreta lo que sucedió y sus consecuencias. Cuarto, exponemos las causas del siniestro vial, basándonos en el árbol de causas construido. Realizamos una lista describiendo las causas inmediatas y las causas raíz que identificamos. Quinto, enlistamos las acciones preventivas y correctivas que se tomaron a partir de lo sucedido. Y sexto, escribimos las lecciones claves, que son los elementos que debe tener en cuenta la empresa a nivel global para que no vuelvan a ocurrir siniestros similares. Una vez establecidas las lecciones aprendidas, la empresa debe dar a conocer dichas lecciones y recomendaciones mediante su divulgación y publicación a todo el personal, especialmente a los conductores. El propósito de la ficha es encontrar de forma clara y completa todos los aspectos relacionados con el siniestro vial ocurrido, desde sus causas hasta las lecciones aprendidas por parte de la organización o empresa. De esta forma realizamos acciones de mejora a partir de los errores cometidos. Los invito para que en caso de presentarse un siniestro de tránsito laboral en su empresa, realicen el árbol de causas y elaboren esta ficha de plan de acción y lecciones. De este modo, se puede utilizar esta información para establecer medidas que generen procesos más seguros para todos. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte.
Gracias, Julio. Bueno, entonces con este video pues quedó más explicado el tema. Entonces le doy paso a Julio para el paso 14, ¿sí? No sé si quieres aportar más del paso 13, Julio. Gracias. Sí, sí, Sorani, gracias. De acuerdo. Entonces, en este sentido, pues digamos que lo que es muy importante, lo que tiene que ver con la investigación de los siniestros viales, en la organización ya se tiene un procedimiento para investigación de accidentes de trabajo. Pero ojo, que ese procedimiento y esos formatos que utilizamos para la investigación están únicamente definidos para cuando le sucede algo al trabajador. Entonces, cuando vayan a hacer la articulación, desde luego pueden basarse en el mismo procedimiento, ¿cierto? Pero deben ampliarlo pues para los temas de seguridad vial, ¿sí? Porque generalmente estas investigaciones se dan cuando sucede algo al interior de la empresa y todo eso desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, pero acá no es solo cuando le ocurra algo al trabajador. Le puede suceder algo a un tercero, a un ciclista, a un motociclista, desde luego en una interacción eh, eh, con un vehículo de la organización. O como sucede en este caso, un volcamiento. No dejó lesiones a nadie, pero se mostraba en el ejemplo de que hubo pérdidas para la empresa. De ahí es donde se nos une con la pirámide de Hayden que vimos por allá en el paso 5, que tiene que ver con la línea base, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? Porque precisamente hay que, a partir de la matriz de nivel de pérdida, determinar el nivel de la investigación. Y en ese sentido, digamos pues que una de los formatos recomendados o metodologías técnicas, pues es el de árbol de causas. Sin embargo, hay organizaciones que tienen otras metodologías, otras herramientas para hacer su investigación. ¿Qué es lo importante? Que me incluya los factores de la seguridad vial, factor humano, factor infraestructura, factor vehículo como mínimo. Ojalá si podemos involucrar los 8 áreas de acción del sistema seguro, ¿sí? Donde aparte del tema de comportamiento, del entorno y del vehículo, pues también está lo de la gestión de la velocidad, ¿cierto? Lo que tiene que ver de cumplimiento de las normas de tránsito, lo que tiene que ver de la gobernanza, lo que tiene que ver la gestión del conocimiento, ¿sí? En términos generales, pues todos los 8. Pero como mínimo deben de aparecer esos tres factores de la seguridad vial, que son los que vienen desde la matriz de Haddon. Y desde luego, y que se identifiquen las causas inmediatas y las causas raíz. De la causa raíz vamos a poder determinar cuáles son las fallas de control que tenemos en la organización, ¿sí? Y generar, pues desde luego, lo que tienen que ver los planes de acción para tomar decisiones en la organización acertadas que permitan mejorar el resultado y prevenir que se vuelva a ocurrir un siniestro vial. Los formatos que generalmente se tienen para seguridad y salud en el trabajo no involucran variables de seguridad vial. Hay que involucrar variables asociadas a la velocidad, a la fatiga, a la distracción, al alcohol, a la protección de actores viales vulnerables, los que están relacionados con los 5 programas críticos. Sí, exactamente, pero otras variables adicionales, ¿sí? Desde el punto de vista de la infraestructura. Por ejemplo, uno puede llegar a hacer un video 1 kilómetro adelante y 1 kilómetro atrás de la trayectoria de los vehículos que se vieron involucrados en el siniestro, ¿sí? De cómo está la señalización, cómo está la infraestructura, ¿sí? Del vehículo, desde luego en oficina, mirando cuál ha sido el mantenimiento del vehículo, la inspección preoperacional, el historial, que por allá vamos a mostrar en algún momento la historia de la hoja de vida del vehículo en el paso 17. Y lo mismo sucede con el comportamiento, lo que esté asociado a la persona. Cómo ha sido el historial del conductor, cómo consiguió la licencia,
qué categoría de licencia está, si está vigente, cuál es su estado de salud, ¿sí? Cómo le ha ido en los últimos exámenes médicos ocupacionales, en los que son periódicos, o el de ingresos, si es que hasta ahora ingresó, temas asociados, por ejemplo, de riesgos asociados, por ejemplo, a la apnea del sueño, pues, asociados a el ritmo circadiano, ¿sí? Lo mismo, cómo está la jornada de trabajo del conductor, cuántas horas llevaba trabajando ese día, cuántos son digamos, dentro de los últimos días, los últimos 14 días, cuál ha sido su jornada de trabajo, ha estado dentro de lo reglamentario, se está excediendo más. Otras variables asociadas, por ejemplo, cuando hablamos de la velocidad, si hay tecnología en el vehículo, si podemos calcular cuál es su velocidad, cuáles son, si ha tenido frenadas bruscas, aceleraciones bruscas, si conduce dentro o fuera de la banda verde, qué porcentaje del tiempo está dentro de la banda verde o por fuera de la banda verde, ¿sí? Etcétera, etcétera. O sea, son diferentes variables que ustedes pueden analizar, ¿sí? Pueden determinar inclusive si tienen tecnología al segundo a segundo, previo al siniestro vial. Toda esa información es relevante, muy importante. Y los formatos de seguridad y salud en el trabajo no lo tienen, ¿sí? Entonces hay que acondicionarlo dentro del proceso de articulación, si van a utilizar el mismo, ¿sí? Digamos, de las variables adicionales de seguridad vial, tenerlas en un formato adicional para cuando ocurre algo diferente a lo que es un accidente de trabajo. Pero nuevamente, ojo que a veces puede resultar afectado un tercero. Eso hay que investigarlo, ¿sí? O sea, todos los niveles 1, 2, 3, 4 de la siniestralidad, pues hay que investigarlos. Así sea un choque simple, así sea que solo dando reversa golpeó un volardo, ¿sí? Es necesario investigarlo. ¿Por qué? Porque todo eso tiene un potencial. Y desde luego tienen mayor nivel de investigación, pues los que son de nivel 1 y 2, es decir, los de nivel catastrófico o mayores, ¿cierto? Donde hay fatalidades, donde hay estos casos como volcamiento, donde hay casos como heridos graves con más de 30 días de incapacidad o que hay una pérdida funcional, ¿sí? No necesariamente, nuevamente, no necesariamente el trabajador, ¿sí? Puede haberle ocurrido al tercero y desde luego la investigación se realiza es con la información que tenemos por parte de la organización, ¿sí? No del tercero, porque pues digamos que la investigación judicial de accidente de tránsito, porque ese sí es accidente de tránsito, la va a hacer la fiscalía y la va a hacer basándose con base en lo, valga la redundancia, en lo establecido desde luego en el IPAD, pero el IPAD no es una investigación, el IPAD sencillamente es unas condiciones que identifica el agente o el policía de tránsito que toma la información pues, que está ahí en ese momento. Pero esa no es una investigación. La investigación realmente técnica y profunda la pueden hacer ustedes, sus empresas, con la información que tienen disponible de cara a su organización. El tercero, sabemos de que el resultado de pronto fue muerto, herido, sí, o algún daño, etcétera. Sí, vamos a tener ese resultado, ¿cierto? De consecuencia del nivel del siniestro. Pero lo importante es que ustedes puedan hacer un análisis y ver en qué pueden mejorar en la organización. De esa manera, junto con lo que veíamos ya la semana pasada, de lo que tiene que ver de la gestión del riesgo, ustedes van a poder centrar sus esfuerzos donde están ocurriendo los temas que realmente generan impacto. Y, por ejemplo, en esto puede haber un tema de liderazgo visible, falta de liderazgo en la cadena de transporte. Ahí se nos va a unir también el paso 15 dentro de lo que tiene que ver con la planificación del viaje. ¿Cómo se está realizando? ¿Cuál es esa interacción? Y le está enfocándose en esa corresponsabilidad que nos habló el artículo 110 del decreto ley 2106 de 2019 en el literal tercero, esa responsabilidad del nivel directivo y que nos está hablando también de la corresponsabilidad de la que establece la ley
la ley 2251 de 2022, ¿sí? que nos habla de estos temas de corresponsabilidad del sistema seguro. Y también el decreto 1430 de 2022 que nos establece los temas de las áreas de acción del sistema seguro y que ahí se va a estar trabajando la corresponsabilidad. Entonces, precisamente, todo este tipo de análisis tienen que ver con la corresponsabilidad y ustedes van a saber dónde centrar esos recursos en lo que son los riesgos reales de la organización. No es hacer por hacer cosas, sino sencillamente que les pueda generar un impacto en la organización. Entonces, ya digamos en el tema, llegando al paso 14, que es vías administradas por la organización, lo que nos pide la norma en este sentido es que la organización debe documentar un protocolo de operación y mantenimiento de las vías públicas o privadas que tengan a cargo, que administre o que controle la organización. Asimismo, debe documentar los siniestros viales ocasionados por sus colaboradores en dichas vías o por terceros, generando afectaciones a sus colaboradores. Entonces, ¿qué nos dice esto? Aquí tener un protocolo. Pero primero hay que analizar si a la empresa realmente le aplica ese paso 14, porque hemos identificado organizaciones que no tienen ni parqueaderos, ni patio de maniobras, ni nada así, entonces ahí no le aplicaría. Se iría uno al párrafo 3 del objeto y ámbito de aplicación, argumenta uno por qué no le aplica, ¿cierto? En ese sentido. Ese es para el que no le aplica, para el que no tiene ningún tipo de infraestructura vial al interior de su organización, ¿cierto? Y también es muy importante tener en cuenta en este sentido que ya cuando identifica uno que le aplicó el paso 14, porque tenemos el parqueadero, porque tenemos el patio de maniobras, porque tenemos una zona de carga y descargue, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahí, ¿cómo lo vamos a operar? ¿Cómo lo vamos a operar? Y lo otro, dentro de esa reflexión de que si no me aplica, ¿cómo hacen los conductores para llegar a la empresa? ¿Se estacionan en la vía? ¿Hay invasión de la vía pública? Y son, por ejemplo, el otro día en una organización veíamos como 90 motociclistas y a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, invadiendo el espacio público porque no hay una zona donde estacionar las motocicletas para que les entregaran, les hicieran el despacho. Esa invasión del espacio público genera unos riesgos para los terceros, unos riesgos para la organización. Entonces, eso, ¿cómo lo están manejando? Y de cara a eso, es importante tenerlo, que lo vamos a unir ahorita con el paso 15, de cómo se hace la utilización de la vía pública, ¿sí? En ese sentido. Pero cuando ya identificamos que sí tenemos infraestructura y que nos aplica, pues debemos tener ese protocolo de operación y mantenimiento. ¿Qué debe incluir, sí, en ese caso? Debe contener la identificación de zonas de conflictos de tránsito. Por ejemplo, por donde ingresan los peatones, por donde ingresan las bicicletas, las motos, los vehículos, y cuál es la interacción que puede haber dentro, pues digamos, dentro de la organización en los actores viales. El peatón con los motociclistas, el peatón con los vehículos, el motociclista con los vehículos, ¿sí? Etcétera. Esas zonas donde se podría llegar a presentar un siniestro. Está demarcado, hay limitantes, hay barreras, ¿cierto? Bien sea por señalización vertical o por señalización horizontal. ¿Qué tenemos ahí al respecto? ¿Sí? De pronto un vehículo en operaciones de reversa puede atropellar a una persona. Hace algún tiempo hicimos una investigación de un siniestro vial donde un vehículo de transporte de carga estaba en operación de reversa, habían unas turbinas encendidas en la planta, hacían demasiado ruido, el vehículo tenía pito de reversa, pero a pesar de eso, por el ruido que había en el entorno, el peatón o la persona que de servicios generales no identificó que estaba el vehículo dando reversa. ¿Sí? Él estaba distraído, pues haciendo su operación de aseo, y el vehículo dando reversa no identificó a la persona que estaba ahí. Y eso fue una fatalidad que ocurrió al interior de una organización. Entonces, precisamente,
la relevancia, o sea, cada uno de los pasos, de los 24 pasos del Plan Estratégico de Seguridad Vial tiene una relevancia, pero en este caso, de cuáles son esos conflictos de tránsito que se pueden presentar y cómo podemos llegar a evitar este tipo de eventos desde la misma infraestructura y desde los mismos protocolos que hay, ¿cierto? En ese tema para la operación y mantenimiento de la vía. La persona que les comento ahí estaba haciendo mantenimiento, haciendo una operación de barrido y todo esto, ¿cierto? Y en qué horario se debería hacer, por ejemplo, bajo qué condiciones, cómo se debe señalizar el área, etcétera. Todo este tipo de cosas que pueden llegar a suceder al interior de la organización. Y pues precisamente eso tiene que ver, ¿cierto?, con los conflictos. Entonces, si yo voy a hacer una actividad en un área donde hay movilización de vehículos, ¿cómo la debo bloquear? Ahí aplica un tema de bloqueo, ¿sí? Y señalización del área donde se van a realizar los trabajos. Es importante también que nos debe contener el protocolo la realización de inspecciones anuales, ¿sí? De las vías para circulación de vehículos. Esa inspección, digamos, ahí sí se me une mucho con seguridad y salud en el trabajo desde el punto de vista de que se hacen inspecciones a las instalaciones. Pero entonces aquí de cara a la inspección de la infraestructura vial, ¿qué debo revisar? La señalización de velocidad, ¿cierto? Que cumpla lo del manual de señalización, la señalización horizontal y vertical, que cumpla lo que está en el manual de señalización de la resolución 1885 y determinar, desde luego, en qué, por ejemplo, en esa inspección, los criterios para determinar, por ejemplo, si se debe modificar alguna señalización o, por ejemplo, las señales horizontales, que le llaman las de piso, si está desgastada o está muy deteriorada, que debemos repintarla, todo ese tipo de cosas, pues es importante tenerlas en cuenta. Y el plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura vial y su respectiva ejecución, o sea, dejar registros de cuando ejecutamos el mantenimiento, y de preventivamente, pues, qué se va a estar realizando desde el punto de vista de la infraestructura, si se generan huecos, por ejemplo, por el paso peatonal se genera un hueco, se generan charcos y pues el peatón no va a pasar por ahí, no va a meter los pies en el agua, entonces, ¿qué se va a hacer? Entonces, ahí es muy importante pues el mantenimiento de esa infraestructura vial. Y muy también tener en cuenta de que en el caso de concesiones viales, se amplía este paso 14. Este va a ser digamos, el corazón en el caso de una concesión vial o un administrador de una infraestructura vial, porque acá ya los tramos concesionados, desde el PR0 hasta el PR que le correspondan, que le tengan asignado, el punto de referencia es el PR. En ese caso, pues es muy importante tener todo el análisis del tramo concesionado, aplicarle lo que se encuentra establecido en el manual de inspección de auditorías e inspecciones de seguridad vial, ¿sí? Al que hace referencia a la legislación, ¿sí? Y en ese sentido, pues digamos que aplicar lo que se encuentra establecido, pues en la resolución 35705, que es la metodología de auditorías e inspecciones de seguridad vial, ¿sí? Y tener en cuenta pues todo lo que nos pide allí, para identificar los puntos críticos, ¿cierto? Los videos, los análisis de seguridad vial que se hacen en ese sentido hacia la infraestructura vial, porque en ese caso de concesiones es específico para la infraestructura vial. Desde luego, si una organización tiene, por decir algo, Cerrejón, no sé, Drummond, que tienen una infraestructura vial interna, Ecopetrol, una infraestructura vial interna extensa, sí, pues es importante hacer este tipo de análisis en la infraestructura para que identificar esos puntos críticos
pues digamos que están administrados por parte de la organización. Ya pasando en lo que tiene que ver con el paso 15, que es de la planificación de desplazamientos laborales, esto es completamente nuevo en lo que está relacionado con plan estratégico de seguridad vial, pero por aquí está el quid del asunto para prevenir siniestros viales y sobre todo para que la organización logre mejor productividad, mejor desempeño, mejor rentabilidad en términos de seguridad vial. Y nos habla este paso 15, que se debe documentar uno o varios procedimientos para la planificación de desplazamientos laborales de los colaboradores de la organización, ¿sí? Ese procedimiento es muy importante que ustedes identifiquen cuáles son las cadenas de transporte que tienen. Por eso son uno o varios, ¿sí? Porque hay diferentes cadenas de transporte. Entonces, por ejemplo, están las rutas que transportan al personal, ¿sí? de la organización. Ahí hay una cadena de transporte. Tienen de pronto transporte de carga. ¿Sí? Ah, ok, ahí hay otra cadena de transporte. Tienen mensajeros o repartidores en motocicleta. Otra cadena de transporte. Tienen vendedores que utilizan motocicleta o vehículo para visitar clientes. Otra cadena de transporte. Tienen técnicos de mantenimiento que se desplazan en camionetas. Otra cadena de transporte. Entonces, por eso es muy importante saber cuáles son los desplazamientos laborales. Inclusive, por ejemplo, las empresas de servicios domiciliarios tienen personas que se desplazan a pie. En otros tipos de organizaciones también tienen personas que se desplazan en transporte público. Es importante vincular a todos los actores viales que realizan desplazamientos laborales, ¿sí? Por eso el término desplazamiento laboral es amplio, ¿sí? Porque no es solo para los que conducen vehículos, es absolutamente para todas las personas que salen fuera de las instalaciones de la organización, incluyendo, por ejemplo, en este caso, las salidas extramurales que hacen en la empresa. Salen a veces salidas de integración, hacen salidas pedagógicas, en las universidades hacen salidas técnicas, ¿sí? Etcétera. En los colegios a veces también, que vamos a visitar el planetario. Listo, van los niños en un bus. Eso es una salida extramural. Entonces hay que garantizar la seguridad del viaje. ¿Quién lo debe realizar? El que está poniendo el riesgo, es decir, la empresa. No es que yo se lo delego allá a un contratista, empresa de transporte, no. La responsabilidad siempre va a ser de la empresa que está poniendo el riesgo. Y eso deben de contemplarlo aquí en este sentido. Desde luego, el contratista cumple y los terceros cumplen unas reglas de juego que definen ustedes en sus organizaciones, pero quien está poniendo el riesgo es la empresa, ¿sí? El que genera el viaje. Y precisamente de ahí ese procedimiento de planificación del viaje seguro, ¿sí? De todos esos desplazamientos laborales. También pues se deben de tener en cuenta los riesgos en relación con la seguridad vial, el sistema seguro. Es muy importante cuáles son todos los riesgos que están asociados en esos desplazamientos. Si no tengo rutas fijas, desde luego que debo tener también un procedimiento para esta planificación de desplazamiento laboral, ¿sí? Con la generalidad de dónde hacen los desplazamientos. Los hace por carretera o los va a hacer en zonas urbanas. ¿Qué tipo de actividades realiza la persona? ¿Sí? ¿Cómo realizar para mitigar los riesgos? Y esto es muy importante porque en este procedimiento pues lo deben de combinar con la logística o con las actividades pues que hacen, digamos, de las diferentes áreas para generar mayor impacto. Inclusive, desde ahí la persona que hace la planificación del viaje, que hace el despacho, ¿cierto? Puede tomar decisiones, ¿sí? Para que el viaje sea más o menos riesgoso, ¿sí? Pues claro, desde luego menos riesgoso, pero también le va a apuntar a términos de productividad, ¿sí? Y ese es uno de los cargos críticos que sobre todo en auditoría ustedes lo deben de tener en cuenta, de entrevistar a esa persona que se encarga de planificar esos desplazamientos laborales, ¿sí? Y también en ese sentido, pues esa es la persona que toma decisiones en caliente.
define qué conductor, en qué vehículo, por qué ruta se va a ir, ¿sí? Y desde luego, pues también el procedimiento, al contemplar todo esto, pues es muy importante que se den las reglas de juego claras para las personas que van a hacer esos recorridos. Si de pronto llegan y dicen, no, yo no tengo ruta fija, entonces me baso en lo que dice Waze o en lo que dice Maps o en lo que dice, bueno, cualquiera de estas aplicaciones de recorridos y se va a basar en eso, pero ¿en qué momento va a encender va a programar el Waze? ¿Sí? ¿Y en qué momento va a encender al vehículo? Ah, no, que primero tengo que hacer la inspección preoperacional, luego programo la ruta para mirar el destino, cómo están las vías, por dónde lo voy a realizar, analizo y enseguida ahí sí enciendo el vehículo. O sea, todo eso es parte de la planificación del viaje. Que por cada 3 horas de conducción voy a tener 15 minutos de descanso, ¿sí? De 3 horas de conducción continua, 15 minutos de descanso, que de pronto digo, no, esta es motocicleta. Ah, bueno, entonces por cada 2 horas de conducción, 15 minutos de descanso para que la persona no, por la ergonomía de la motocicleta, se vaya, ahí sí como dicen coloquialmente, a entumir, ¿sí? ¿No? Que se le vayan a dormir algunas partes del cuerpo o algo y que eso le cause algún siniestro. ¿Dónde va a desayunar? ¿Dónde va a almorzar? ¿Dónde va a cenar? Todo eso es parte de la planificación del viaje, todos esos temas hay que tenerlos en cuenta. ¿Dónde son los sitios de parada segura? ¿Dónde puede llegar a estacionar el vehículo? ¿Lo va a hacer al lado de la calzada o lo va a estacionar bien en un parqueadero o bajo qué condiciones? ¿Qué pasa si llega a haber un accidente en la vía o se encuentra la vía cerrada? ¿Cuáles son las alternativas de descanso que hay? Etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas es muy importante tenerlas en cuenta. Al finalizar el recorrido, cuál es la velocidad de aproximación a la empresa, cuáles son las condiciones para el descargue, ¿sí? Las condiciones para cargue, por ejemplo, en el caso de transporte de carga, y las condiciones para estacionamiento del vehículo, de la moto, etcétera. Todo ese tipo de cosas es importante tenerlas en cuenta. Desde luego, pues hay que identificar rutas con puntos críticos de siniestralidad. Para esto la Agencia Nacional de Seguridad Vial tiene en la página, mejor dicho, está en el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, está la información relacionada con puntos críticos, ¿sí? Entonces ustedes pueden revisarlo, no es necesario que elaboren, y ya no se pide detalladamente un rutograma, ¿no? Pero pues digamos, si lo quieren mantener, pues pueden mantener lo que tiene que ver con los rutogramas, pero la información, ¿sí? Está disponible en la página de la agencia. Ahí van a encontrar ustedes, por ejemplo, aquí en el Geoportal, no lo podemos abrir en este momento porque se demora, pero aquí en el Geoportal ustedes pueden ver cuáles son las principales rutas pues, que están de mayor siniestralidad, ¿sí? Pueden hacer un zoom y ir revisando en detalle cuáles generan riesgos. Lo mismo también que se generen rutas homogéneas en este sentido. De acuerdo pues con los diferentes recorridos para que se tengan en cuenta que con ese objetivo de tener menos kilómetros recorridos, a menor número de kilómetros recorridos, menor exposición van a tener al riesgo los diferentes actores viales de la organización, bien sea que se desplacen en motocicleta, en transporte público, en peatones, ¿sí? En bicicleta, en motos, ¿sí? También todos los otros riesgos que pueden haber de la ruta, de acuerdo con los recorridos que se generan, ¿sí? Los riesgos de sitios que utiliza la organización, ¿cierto? En el origen o el destino. Por ejemplo, el destino a veces son clientes. ¿Sí? La identificación del ingreso y salida de los miembros de la comunidad de la organización, de sus instalaciones, en este caso, por ejemplo, en mi entorno próximo, cómo y en los horarios que llega el personal, en el horarios que vienen los clientes, etcétera, cómo es ese ingreso y cómo es esa salida, que si yo tengo transporte de carga y al lado de la empresa
está en un colegio, el horario que salen los niños, que entran los niños, cuál es esa interacción de mi empresa con esos vecinos, ¿sí? Todo este tipo de cosas es muy importante tenerlo en cuenta y pues va a generar pues riesgos. El contenido pues, del procedimiento de desplazamientos laborales, pues me dice el tiempo de antelación con que se planifica el recorrido, cuáles son los requisitos para el inicio del viaje, cuáles son las velocidades de seguras de desplazamiento, las definen ustedes, qué factores de desempeño eh, aplicables, por ejemplo, no sé, frenadas bruscas o aceleraciones bruscas, o la banda verde, por ejemplo, cuando hay tecnología o si no hay tecnología por medio de la hoja de ruta, de los tiempos de conducción o los tiempos laborales, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Qué factores de desempeño van a tener definidos? ¿Sí? Los requisitos de seguridad vial, pues para conductores de vehículos. ¿Cuáles son esos requisitos específicamente? La documentación pues, que debe portar y los registros que deben diligenciar los colaboradores que realizan desplazamiento laboral. Hablábamos de las condiciones de los sitios de parada, los controles que se realizan durante el recorrido, los requisitos para la finalización del viaje, todos esos elementos están ahí. Y aquí pues digamos que la resolución nos muestra un ejemplo cuando hay de cómo ir evolucionando pues al respecto de, de, en el caso, por ejemplo, de la gestión de la velocidad, ¿sí? Que pues si yo tengo tecnología, por ejemplo, tengo la telemetría o telemática, pues le podría estar apuntando a gestión de la velocidad desde el punto de vista de clase mundial, pero pues también puedo llegar a utilizar GPS por aplicación en celular, por ejemplo, para los ciclistas, motociclistas y peatones, o puedo utilizar el tacógrafo para vehículos de transporte de carga y pasajeros. Está solicitado desde la resolución 1122 de 2005. Entonces, para vehículos de transporte de carga y pasajeros deberían tener el tacógrafo ya hace mucho tiempo, ¿sí? Y validar si está, porque digamos hay, por ejemplo, algunas marcas que traen de fábrica el tacógrafo, porque eso es algo que está definido en las Naciones Unidas desde el año 1970. Y desde luego, pues los tacógrafos han ido evolucionando, pero pues es una herramienta, un dispositivo en el vehículo que da unos niveles de seguridad bastante elevados. O si no tengo tecnología, entonces puedo hacerlo por medio de una política. No quiere decir que el equipo, que la política sea un equipo. La política es un mecanismo. La norma nos habló por allá en el paso 8 de mecanismo o equipo, ¿sí? Aquí, en este caso, funciona es la política como un mecanismo para controlar la velocidad, ¿sí? Y la política puede desglosarse en una hoja de ruta, ¿sí? Donde yo hago un análisis de las velocidades promedio del municipio donde estoy ubicado, por decir algo, frente a lo que me está dando promedio en la empresa, ¿sí? Todo eso pues, se puede llegar a analizar para tener la velocidad promedio del recorrido, que son cosas que también se pueden sacar desde luego con la tecnología, pero si yo no tengo tecnología por medio de la hoja de ruta, por medio del análisis de los comparendos, ¿sí? Que están asociados a la velocidad, por medio de controles adicionales que quieran establecer, por ejemplo, como seguimiento ciego, acompañamiento en cabina, ¿sí? Todo este tipo de cosas me dan herramientas para analizar, por ejemplo, la velocidad, ¿sí? Y ya, digamos, aquí cuáles son los límites que definen como empresa, qué permisibilidad se va a ver frente a la gravedad, el tiempo de exceso. Bueno, son, digamos, diferentes parámetros que pueden establecer. En el caso, por ejemplo, de frenadas bruscas, eh, pueden generar rangos que les permitan llegar al estándar internacional de 8 kilómetros por hora, por ejemplo, en un segundo para frenadas bruscas y para aceleraciones bruscas 5 kilómetros por hora en un segundo, ¿sí? Pero pues esto no lo puede lograr uno de la noche a la mañana. Todo esto va a encontrarse establecido dependiendo la medición promedio que hagan en la empresa y cómo lograrlo, ¿sí?
el espacio de seguridad, cómo lo estamos garantizando, ese espacio de seguridad para prevenir siniestros viales. Entonces, todo eso pues, resulta siendo relevante. Y todo esto, por ejemplo, cuando nosotros llegamos aquí a estos elementos de clase mundial, pues la organización puede lograr un impacto, ¿sí?, en la reducción de la siniestralidad, en la prevención de la siniestralidad y desde luego en la reducción de costos, ¿sí? Y el propietario del vehículo, pues es al primero que se le va a ver el reflejo de esa reducción de los costos. Y precisamente desde la planificación del viaje seguro, ¿qué controles tengo al respecto de esos viajes que realizan el personal, ¿sí? Eso debe quedar claro en ese procedimiento del viaje seguro, los controles que vamos a tener. Cómo en el tiempo voy a estar teniendo mi línea base y cómo voy a evolucionar a lo largo del tiempo, ¿sí? Uno para llegar, por ejemplo, a esto de clase mundial, al menos estaría demorando unos 3 años, pero puede llegar de tomar más tiempo en ese sentido. Y lo mismo sucede con los casos asociados a fatiga. En esto de velocidad y fatiga se muestran algunas variables, pero hay más de 20 variables para cada uno de los elementos, ¿sí? Aquí se mencionaba también equipo de control, jornada laboral, tiempo de conducción, tiempo de descanso, el tiempo de sueño, las pausas de conducción, como las más críticas. Entonces, lo más importante, digamos, en este sentido, es pues apuntarle a lo de clase mundial, pero nuevamente vamos a irlo logrando en el tiempo. Hay empresas que ya tienen definidos algunas y no se exceden, por ejemplo, en la jornada de trabajo. Hay que dejarlo documentado en el plan estratégico. Así lo hayan superado hace 5 años o hace el tiempo que sea, es importante dejarlo documentado, ¿sí? Y desde luego esa línea base que está, ¿cuál es? ¿Sí? ¿Cuál es mi promedio, por ejemplo, que tuve en el año 2022 y hacia dónde quiero llegar en este año 2023? Y así sucesivamente los otros años, ¿no? 24, 25, ¿sí? Precisamente para prevenir esa siniestralidad. Y por otra parte, ¿qué hacen con los datos? ¿Qué hacen con los datos? O sea, si ustedes tienen datos, así sea manual o sean con tecnología, pues hay que analizarlos, ¿sí? Entonces, las personas que hacen esa planificación del viaje seguro, esos que están a cargo de sus cadenas de transporte, deberían analizar los datos de la información para tomar decisiones de que les permita hacer unos análisis temporales, espaciales, sociodemográficos, con el fin de focalizar acciones que permitan actuar proactivamente y prevenir que se presenten siniestros viales. Y desde luego, aportar a la estrategia de la organización, reduciendo costos e impactando en la rentabilidad de manera positiva en ese sentido. En este caso, para la articulación con seguridad y salud en el trabajo, no hay, digamos que de seguridad y salud en el trabajo, pues en las medidas de prevención y control mencionan algo muy poco, pero esto es muy exclusivo de seguridad vial. Y por acá, con esta planificación del viaje seguro, que muchas empresas están como que dándole vueltas de que cómo lo hago, comiencen con un procedimiento básico, ¿sí? Comiencen con un procedimiento básico, digamos que si ya tienen algo, por ejemplo, en logística, cómo hacer los despachos, ese es un buen comienzo de ahí para controlar, por ejemplo, lo del transporte de carga, o si en rodamiento, en una empresa de transporte ya tienen algo, por ejemplo, para la planificación de lo que tiene que ver de los recorridos, de los buses, ahí ya tienen algo. Pero digamos que en algunas otras operaciones todavía no está construido este procedimiento. Traten de hacer lo básico, traten de entender cómo es el paso a paso de lo que realiza la gente cuando sale en la calle, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? En el pasado, la responsabilidad se le dejaba al actor vial. ¿Qué es lo que nos pide el plan estratégico? No, quien está poniendo el riesgo es la empresa. Entonces, la empresa debe planificar qué se realiza en esos desplazamientos laborales. Si yo voy a utilizar la vía pública, debería estarlo
procedimentando, por ejemplo, para las operaciones de cargue, descargue, ¿sí? O de actividades que realizo de estacionamiento, por ejemplo, en vía pública, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Para reducir riesgos, para evitar la congestión. No es que, no, va a comprar algo en la ferretería, va por una vía principal y entonces ahí vio una ferretería por la vía principal, estacionó el vehículo. No, es que son solo 5 minuticos, no sé qué. No, o sea, ese tipo de cosas, por ejemplo, no deben de ser tolerables. ¿Por qué? Porque está obstruyendo el tráfico y adicionalmente esa obstrucción puede terminar en un siniestro vial, ¿sí? Y pueda que no le pase nada a nuestro conductor, pero puede estarle sucediendo algo a un tercero, ¿sí? Entonces, en ese sentido también es muy relevante tener en cuenta cómo se hace ese uso de la vía pública. Esto es algo que debe madurar muchísimo, que le va a ayudar bastante a las organizaciones lo que está relacionado con la planificación de desplazamientos laborales. Es algo, desde luego, nuevo, no se integra mucho con seguridad y salud en el trabajo, pero sí se integra netamente con la operación, con las actividades que se hacen. Y no olviden, la responsabilidad es de la empresa, la responsabilidad es de la organización. Entonces, ustedes generen las pautas, las reglas de juego para realizar esos desplazamientos laborales, ¿sí? Y bueno, ahí digamos, yo creo que vamos con las preguntas, Orani, ¿cierto? Sí, señor. Inicialmente. Ajá. Ya reviso acá en el diagnóstico. Listo. Tenemos acá de Hernando Casas, dice, el plan de preparación y respuesta ante emergencias puede ser un anexo ya existente. Sí, sí puede ser un anexo, un capítulo, un procedimiento aparte, un protocolo aparte. Y lo importante sí es que cumpla los diferentes requisitos que se encuentran establecidos en el paso 12 de la resolución 40595. Gracias, Julio. Acá tenemos otra pregunta de Marisol Bautista. Dice, ¿qué perfil debe tener el investigador? ¿Debe tener alguna formación específica? Excelente pregunta. De acuerdo con lo relacionado en el paso 10 de la metodología de la resolución 40595, pues la organización define la competencia que debe tener el investigador de siniestros viales. Pero que es muy importante que tengan en cuenta para estas personas que hacen esta investigación. Son personas pues que están en la organización, pero también pueden tener apoyo externo, ¿no? A veces expertos, ¿sí? De externos que pueden ayudar en esa investigación. Pero sí es muy importante que estén involucrados en las diferentes áreas de la organización. En este sentido, digamos que generalmente las investigaciones las deben realizar pues, personas que están en la cadena de transporte, por ejemplo, el jefe inmediato de la persona que tuvo el siniestro vial, gente, por ejemplo, de HSE o Seguridad de Salud en el Trabajo en la organización, personal pues que tenga bastante conocimiento en este tipo de eventos. Pero pues la competencia, y como lo mencionábamos en los recursos que aparecen en la página de la Escuela Virtual de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ahí en la escuela virtual pues hay unos recursos y hay una serie de ejercicios que ayudan a mejorar la competencia de estas personas que hacen la investigación de siniestros viales. Pero la clave está en el manejo del árbol de causas, en cómo buscar y cómo pedir las evidencias. Ahí está la clave en ese sentido. Hay organizaciones que tercerizan netamente la investigación de siniestros. No lo recomiendo que sea solo tercerizado, tiene que estar al menos mixto, que haya el involucramiento de la empresa, ¿sí? De que realmente los líderes están involucrados en la investigación del siniestro,
¿sí? Porque para que no se vaya a limitar la investigación a ciertas variables y queden otros aspectos por fuera. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Gracias, Julio. Aquí hay otra pregunta interesante. Creo que es como 3 en 1. Dice, las vías seguras administradas por la organización, si el parqueadero es del centro empresarial o del edificio de la empresa, ¿cómo debe tramitar? ¿Qué responsabilidad tiene la empresa sobre estas vías? Cuando el parqueadero es del centro empresarial, del edificio, digamos que ese paso 14 prácticamente no le aplica, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en una copropiedad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un edificio con sus zonas de parqueadero lo maneja la copropiedad y de pronto la empresa tiene ahí una oficina, ¿sí? Pues quien lo maneja directamente la copropiedad, ellos son los que se hacen cargo de ese parqueadero. Entonces, en ese sentido, no aplicaría. Desde luego, en el paso 15, en desplazamiento laboral, sí es muy importante que definan unas reglas de juego de cómo hacer uso de los diferentes parqueaderos que tengan la empresa o que utilice más bien la empresa, pero que no son administrados por la organización. O sea, en copropiedad no tiene una administración directa la empresa, ¿sí? Ya es el edificio al que le corresponden los temas de señalización y todo eso. Creo que quedó solucionada la inquietud. No sé si me faltó algo. No, ya, sí, señor. Tenemos otra de Leila Méndez, dice, la formación en emergencias viales debe ser por un instructor certificado por alguna institución específica o puede ser alguien interno de la empresa o, por ejemplo, de la ARL. Ok, excelente pregunta. Acordémonos que de aquí, en todo lo que está asociado en el paso 10 de la competencia, la van a definir ustedes en sus organizaciones. Cada uno en sus empresas van a definir la competencia de los instructores, van a definir la competencia de los investigadores, de los auditores, etcétera, de los diferentes roles que se requieren. La definen ustedes ahí en la organización. Mejor, digamos, lo que busca esta nueva metodología de plan estratégico de seguridad vial es mejor que lo tengan interno, ¿sí? Digamos, por ejemplo, esa capacitación entrenador como primer respondiente. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden desarrollar una persona como entrenador en sus empresas, ¿sí? Y pueden participar en entrenador de entrenadores en varias actividades, por ejemplo, que tiene la agencia o que pueden hacer con el SENA o que pueden hacer con algunas universidades, con instituciones para trabajo y desarrollo humano, que inclusive también las ARLs lo tienen, ¿cierto? Ese tipo de cosas pueden desarrollar el personal interno de la organización. Desarróllenlo, da más resultado. Nuevamente, ¿quién pone los riesgos? La empresa. Como la empresa es la que pone los riesgos, ellos son los que más conocen de los riesgos. Y si tienen personas con esa experiencia y esa vocación de enseñar, de formar a otras personas, pues hay que aprovechar todo esto para ir desarrollando lo que es en materia de seguridad vial. Y eso va generando una masa crítica, porque después esa persona va a tener un suplente para en caso de que se retire, para que en caso de que se ganó el baloto y se va a ir de la empresa, entonces, ¿quién va a ser su suplente? Y esa persona también que comience a estructurarse, pues digamos, como su propio esquema de entrenamiento y muy personalizado hacia la organización. Desde luego, a veces se requieren recursos adicionales para un tema específico, ¿sí? Ok, lo vamos a ir a buscar afuera. Listo, un contratista, por ejemplo, o con la ARL, ¿sí? O con alguna organización que me pueda dar refuerzos en algo que tengo debilidad, pero que a la vez mis entrenadores van a adquirir mayor formación o mayor acompañamiento para desarrollar la competencia, porque esto no está muy establecido en el país, por eso no se piden unos mínimos y queda definido por la organización. Y
hay que desarrollar la competencia en materia de seguridad vial. Seguridad y salud en el trabajo lleva más de 25 años. En seguridad vial, listo, comenzamos desde el 2011, ha madurado, vino una primera metodología pues, que tuvo que modificarse precisamente porque no se han logrado la reducción de siniestralidad vial que se quiere, y en este sentido hay que comenzar, por eso quedó en el Plan Nacional de Seguridad Vial la gestión del conocimiento, y hay que empezar por esa gestión del conocimiento en materia de seguridad vial para que en sus organizaciones tengan personas que conozcan de seguridad vial, pero no es solo uno. No es solo una persona. A veces decían, no, eso es del líder del Plan Estratégico de Seguridad Vial, allá eso se encarga. No, hay que analizar la transversalidad que tiene la seguridad vial en toda la organización, porque finalmente todas las personas que van a la empresa realizan desplazamientos laborales, todos sus colaboradores realizan desplazamiento laboral, así que vayan a ir solo por que trabajen en híbrido o que trabajen desde la casa, pero que en algún momento van a ir a la organización a hacer alguna actividad o que van a visitar clientes, etcétera, etcétera. Entonces hay una transversalidad. Y pues tengan en cuenta, digamos, todo eso, pues con el enfoque principalmente es en el desplazamiento laboral. Pero entonces, quien más conoce el riesgo de acuerdo con el desplazamiento, la misma organización, y son los que mejor pueden llegar a enseñar e impactar en materia de seguridad vial en este sentido. Entonces, la gestión del conocimiento, ¿sí? En unas personas que tienen esa vocación, que pueden bajarlo a diferentes niveles de la organización. Y de ahí en adelante, pues ir desarrollando y desarrollando más toda esta gestión del conocimiento en todas las personas de la organización. Listo, Gracias, Soraya. Julio. Aquí hay otra, dice Henry Franco. Dice, ¿cómo hacer el desplazamiento itinere? Bueno, lo que tiene que ver con los desplazamientos de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, que lo llamamos de manera resumida trayectos in itinere, en este caso, para lo del Plan Estratégico de Seguridad Vial, está contemplado en los siguientes aspectos, ¿sí? Primero, en el paso 5, primero en el paso 3, la política debe tener alcance a los trayectos en itinerario. En el paso 5, tenemos que tener la lista de todo el personal y determinar cómo hace sus desplazamientos laborales, ¿sí? Los hace en transporte público, ¿sí? En bicicleta, en moto, en carro, bueno, etcétera. Entonces, determino eso en el paso 5. En el paso 6, de acuerdo con esa caracterización que hice en el paso 5, determino cuáles son los riesgos de mis personas que hacen, de todo el personal de la empresa que hace esos desplazamientos en itinerario, ¿sí? Y determinando esos riesgos, voy a saber en el paso 10 cuáles son la capacitación que debo realizarle a ellos, ¿sí? Desde el punto de vista de como usuario de moto, usuario de bicicleta, usuario de vehículo, usuario de transporte público, peatón, ¿sí? Entonces, en ese caso, ahí en el paso 10, les voy a hacer la capacitación. ¿En qué momento hago la capacitación? Para eso los trayectos en itinerario, pues lo mejor es realizarlo en los momentos en que se hace la inducción y reinducción. Sencillamente incluyo seguridad vial y ahí lo coloco, ¿sí? De cosas y tips de acuerdo pues también con eventos que se hayan presentado en desplazamientos en itinerario, ¿sí? Para la organización o ejemplos que encontremos por ahí en el estado del arte o que encontremos de pronto en noticias, todo eso, pues muy importante darle capacitación a todo el personal. De ahí en adelante, pues digamos, de acuerdo con esto, solo voy a volver a ver lo de trayectos en itinerario en el paso 20, donde están los indicadores, el indicador de capacitación, ¿sí? Y luego en el paso 22 en la auditoría y luego en el paso 24 en comunicación y participación, ¿cierto? Donde comunico temas relacionados
con trayectos sin itinerario. Entonces, no tengo que hacer una planificación de viaje para trayectos sin itinerario. Ya cada persona, ¿sí? De acuerdo pues con sus medios, se desplaza a la organización en ese sentido. Ojo que el paso 15 es para desplazamientos laborales, es la planificación de desplazamiento laboral, es decir, de la empresa hacia los clientes, entre clientes, ¿sí? De un cliente a otro o de un sitio a otro, dependiendo pues las actividades que hagan, servicios que haga la organización. Entonces, en ese caso, el paso 15 únicamente aplica para desplazamientos que llamamos en misión, que son los desplazamientos laborales. Gracias, Julio. Aquí hay otra pregunta. Dice, en caso de que no se cumplan los protocolos en un accidente de tránsito y no hay evidencia fotográfica, en este caso, ¿quién responde o realmente el implicado debería pagar? Bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente. Eso ya pues, es muy de accidente de tránsito, de los daños y todo esto. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. La ley 2251 eliminó lo que tiene que ver, mejor dicho, cuando hay un accidente con heridos o con muertos, va a haber presencia policial en ese momento. Pero si es un choque simple, ¿cierto? Que hay daños, ¿sí? Que se puedan retirar los vehículos, mejor dicho, la idea es eso, que los implicados tomen las evidencias, ¿sí? Y con su aseguradora puedan establecer la demanda para hacer las reclamaciones al respecto. Tiene que haber una demanda para que haya reclamación. Si no hay demanda, pues no va a haber reclamación. Ya lo pueden transar los actores viales, pero eso se sale mucho de lo que es el plan estratégico de seguridad vial, porque es el costo, ¿no? O sea, ahí ya es del accidente de tránsito como está establecido en la ley 769 del IPAT, ¿sí? Y de que tiene que ver con con solo daños. Digamos, en este caso, pues para la investigación interna, bueno, listo, ustedes van a tomar sus propias fotografías, videos. Por eso es que la capacitación a las personas que hacen desplazamiento laboral, hay que enseñarles eso, ¿sí? Dentro de todo el esquema. ¿Qué pasa si llegan a tener un siniestro vial? Y lo mencionaba pues Sorani en el paso 13 de capturar evidencias. Hacer ese cursito de fotografía prácticamente, de cómo se toma una fotografía en detalle, cómo se toma una fotografía panorámica, desde qué ángulos puede tener mejor resultado, digamos, como por ejemplo para una reclamación, ¿sí? De la demanda. Pero propiamente, digamos que lo que tiene que ver con alcance del plan estratégico de seguridad vial, las fotos y todo eso les va a servir a ustedes para identificar la causa raíz, no el responsable. En este caso, la investigación no es para identificar responsabilidades, es para identificar causa raíz, ¿sí? ¿Por qué ocurrió? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? ¿En qué puede mejorar la organización? Pero no tiene el enfoque de accidente de tránsito que es el de responsables, ¿sí? Que desde luego, pues, lo que ustedes puedan hacer desde la investigación técnica, desde el punto de vista empresarial, pueden tener evidencias suficientes pues para determinar esa responsabilidad, ¿sí? Entonces, para determinar, digamos, sí, digamos, pues, que les pueda apoyar en ese sentido de que quieran instaurar una demanda contra el otro actor vial o lo que sea, por las pérdidas, por los daños, ¿sí? En ese sentido, pero ahí se apoyan mucho desde el asegurador. ¿Listo? Listo, Julio. Aquí hay otra de Giancarlos Taborda que dice, cuando hablamos de responsabilidad compartida, ¿quiénes son los involucrados? Excelente. Lo que tiene que ver con la responsabilidad compartida y la corresponsabilidad, desde la alta dirección hacia abajo, todos son responsables, ¿sí? Todos son responsables, principalmente cada uno en su cadena de transporte. Por ejemplo, hablábamos del área comercial. Ok, está la gerencia general, está la dirección comercial y debajo de pronto están los vendedores o supervisores de venta.
Todo eso es una cadena de transporte. Todos tienen cierta responsabilidad dentro de pues, la prevención del siniestro vial. Entonces, precisamente en la planificación del viaje, hay que tener en cuenta cuál es el alcance de cada uno de los cargos para determinar esa responsabilidad, esa corresponsabilidad en la siniestralidad. Cuando hablamos de temas de corresponsabilidad, no están relacionados con los temas civiles y penales, ¿sí? En este sentido. Y es algo que va a ir madurando desde el Plan Nacional de Seguridad Vial, precisamente en gobernanza frente a corresponsabilidad y frente al sistema seguro empresarial, de que va a ir evolucionando en el tiempo. Por lo pronto, digamos que si hay omisiones grandes frente al Plan Estratégico de Seguridad Vial, pues podría así impactar en ese sentido en temas civiles y penales. La Fiscalía va a entrar a revisar, ¿sí? Las omisiones que hay al respecto cuando hay, por ejemplo, muertos. El caso que mencionó Sorani de Tasajera, donde hubo una explosión de un vehículo de transporte de hidrocarburos, ¿sí? Donde hay siniestros, por ejemplo, el del caso del túnel de los Venados, también del año pasado, donde fallecieron muchas personas. Ahí la Fiscalía entra y hace una investigación detallada. Y ahí pues ya pueden haber algunos temas civiles y penales que podrían llegar a ser dependiendo las omisiones que hay al Plan Estratégico de Seguridad Vial y en general, ¿cierto? Frente a el conductor, frente al propietario del vehículo, frente a la empresa, ¿sí? De transporte y frente al generador de carga o en el caso al contratante, ¿sí? Porque frente a los contratantes pues deben de también administrar sus contratistas, su personal, ¿cierto? Etcétera. Y todo esto pues debe estar muy articulado pues para que realmente la empresa esté blindada, ¿sí? En ese tema civil y penal. Pero desde luego, si hay unos incumplimientos grandes, pues la Fiscalía va a mirar y dependiendo las demandas, van a mirar qué tanto hay responsabilidad de la empresa. No se ha presentado mucho en Colombia, son muy escasos los casos. Eh, eh, pero desde luego sí es muy importante que las organizaciones se blinden al respecto, haciendo pues la tarea adecuadamente. Listo, Julio, gracias. Acá hay otra que dice, qué es lo del primer respondiente? ¿Cómo se define? ¿Es obligatorio? ¿Dónde se forma? ¿Todos los conductores deben ser respondientes? De acuerdo, sí. Eso es lo que está buscando el Plan Estratégico de Seguridad Vial y la política pública en materia, digamos, de atención de siniestros viales. El primer respondiente son los conductores de vehículos en este sentido, ¿sí? De vehículos motorizados y no motorizados, ¿sí? Ellos tendrían que tener pues esa capacitación básica de primer respondiente. Lo que mencionaba Sorani de cómo funciona el protocolo Paz, ¿sí? Proteger, avisar y socorrer. Desde luego, en socorrer vamos a tener unos roles que eso sí ya son más de personas que tienen esa vocación de servicio y que le apasiona ayudar a los demás, que van a tener el rol de brigadista vial, ¿sí? Que también hablábamos por allá del paso 10 y que pues ahí se ve reflejado en el paso 12. El brigadista vial, pues sí van a ser todos, ustedes van a seleccionar en su empresa los que deseen, ¿sí? Tener ese rol de brigadista vial para dar un primer auxilio mucho más profundo, poder apoyar un poco más, no solo cuando le ocurra el siniestro vial a él, sino cuando ocurre a un tercero. Voy en la vía, veo un siniestro vial que recién ocurre y puedo ayudarle a salvar la vida a otra persona, ¿sí? Ahí apoya un brigadista vial. Pero primer respondiente sí son todos los conductores de vehículos automotores y no automotores que tenga la organización. Gracias, Julio. Aquí hay otra que tengo varias de esta misma pregunta o esta misma duda que tienen. Dice, ¿podría especificar a mayor profundidad cuáles son los factores de entorno próximo a la organización para la investigación de accidentes? Listo, perfecto.
Lo que tiene que ver con el entorno próximo que se analiza al respecto está muy relacionado por los sitios donde ingresan vehículos o personas a las instalaciones de la organización. Entonces, ya cuando comienza a ser ese predio que está administrando la organización, el entorno próximo estaría analizado, digámoslo en este sentido, la vía por la cual está al frente de esas entradas, los vecinos, lado derecho, lado izquierdo, ¿sí? Que se tienen al respecto, y ese sería, digamos, como el entorno próximo mínimo que se debería tener analizado en este sentido. Pero también yo puedo ampliarlo un poco más, ¿sí? Dependiendo, digamos, la ubicación de la organización. De pronto puedo tenerlo en cuenta porque utilizo a veces vía pública, entonces tener en cuenta no solo el del lado izquierdo y el lado derecho, sino de pronto tener en cuenta toda la cuadra o tener en cuenta toda la manzana, ¿sí? Frente a ese tema de aproximación, o porque de pronto tengo un riesgo con una de las empresas que están muy cerca por alguna interacción que hay entre mis vehículos y los vehículos de esa otra empresa que está cerca, ¿sí? Entonces, precisamente, la idea es buscar prevenir la siniestralidad vial, pero pues en ese caso amplío cuando ya tengo mayor interacción en un espacio, digámoslo así, mucho más amplio al respecto. Entonces, a eso se refiere el entorno próximo. Por ejemplo, digamos, los colegios del norte de Bogotá, por mencionar algo de entorno próximo, tienen cantidad de rutas, ¿m? Y están ubicados en cierto sitio, van y dejan los niños en el colegio, pero adicionalmente hay otros colegios y hay otras industrias, digamos, que están cercanas. Entonces, en ese sentido, ese campo de acción sería el entorno próximo para ese colegio que estamos analizando. Se convierte a veces no solo en una cuadra, sino de pronto en más cuadras que se deben de tener en cuenta dependiendo dónde dejan los niños. Si el vehículo entra y deja a los niños, está más seguro. Pero de pronto ella dice, no, me los comienza a dejar 2 cuadras atrás y ellos caminan hasta el colegio. Entonces, todo ese tipo del entorno próximo depende de esa interacción que se vaya teniendo en la infraestructura vial al respecto. Y desde luego el mayor énfasis es la interacción de entrada y salida de personas a las instalaciones de la organización, desde donde comienza el predio de la empresa. ¿So? Listo, Julio, gracias. Acá tenemos otra, dice, en caso de los planes estratégicos en seguridad vial básico, no aplica el paso 13. Sin embargo, en el paso 10, competencia nos indica que deben haber un perfil para los investigadores de siniestros viales. En este caso, en este caso, para los planes estratégicos básicos se debe realizar el perfil de investigadores. Se tendría el perfil de investigador de siniestro vial, de acuerdo con lo definido en el paso 10. La competencia nuevamente la va a definir la organización, y digamos que la educación la definen como lo tienen ya en sus perfiles, y de pronto la experiencia como la tengan definida en sus perfiles. Al ser algo nuevo, pues no requiere una experiencia todavía, pero en el caso, digamos, de lo que tiene que ver con la formación, pues sí, por decir algo, en autodesarrollo, realizar, por ejemplo, el módulo de investigador de siniestros viales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ¿sí? Puede ser, mientras va ganando la experiencia y se van tomando otros tipos de formaciones, pero eso lo define la organización. Gracias, Julio. Aquí hay otra también que dice, en caso de, para derrame de combustible del vehículo, ¿se considera tener algún kit antiderrames?
El tema de lo que tiene que ver con el transporte de mercancías peligrosas, de acuerdo pues con el decreto 1079 de 2015, que modificó lo que está relacionado con lo de transporte de mercancías peligrosas. En este caso, pues es muy importante que se realice, que se tenga el kit de derrames. Desde luego, ustedes en sus organizaciones, dependiendo de las actividades que realizan, determinan esa necesidad. No hay que exagerar, o sea, precisamente la metodología deja muchas cosas a criterio de la organización, pero pues no es necesario a veces para cierto tipo de organizaciones. Por ejemplo, veía el otro día para motociclistas, ¿sí? Tener un kit de emergencia bastante robusto, pues no se justificaba, ¿sí? Desde luego, en otra empresa pude observar que tenían un botiquín, inclusive de cinturón, muy pequeño para algo básico que llegara a suceder. Entonces dice uno, pues vale la pena, vale la pena. Tenían su botiquín pequeñito y tenían sobre todo unas herramientas para poder trabajarle al kit de arrastre y le tenían capacitación a la persona en caso de que tuviera problemas con el kit de arrastre. Entonces, todo tiene que ser muy proporcional, tiene que ser muy adecuado pues para la organización, para las actividades que se que se estén desarrollando, de acuerdo con los eventos que hayan tenido de siniestros viales, ¿sí? No vayan a colocar recursos, a desperdiciar, digamos, los recursos, sino focalícense por eso precisamente en esos factores de desempeño, en esas cosas que resultan siendo relevantes para la organización, y que realmente está definido con el paso 6 de acuerdo con los riesgos, ¿sí? En ese sentido sería. Yo creo que Sorani, por lo que tenemos ahorita otra reunión a las 10, vamos cerrando, por favor. Sí, sí, señor. Ya, entonces, agradecerle a todos los asistentes. Ahí en el chat acabé de colocar el link de la encuesta para que por favor la diligencien. Recordarles que todos estos, de pronto, ayudas que colocábamos y videos y las asistencias que hemos tenido anteriormente, la podemos encontrar en la página de la agencia. Sí, prensa eventos, ahí vamos a encontrar y también recordemos que tenemos más de 200 ayudas pedagógicas que ustedes pueden utilizar con sus colaboradores, entonces no tienen ningún costo, también no certifica porque son ayudas pedagógicas, perdón, y entonces también invitarlos para mañana a las 8 de la mañana que tenemos el paso 16 al paso 19. Entonces, agradecerle también a Julio por su participación y a todos los asistentes y gracias por estar en estas asistencias técnicas que son muy importantes para las organizaciones y para poder implementar el plan estratégico en seguridad vial. Entonces, gracias a todos.